Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Información también sacada, de alguna forma tenemos bastante información en un centro espírita sobre Allan Kardec, ¿verdad? Esta información que voy a presentar ahora, va a coincidir con la que tenemos, es la que también se presenta en la historia del espiritismo de Arthur Conan Doyle, de alguna forma, y él también habla en ese libro sobre Allan Kardec. Es el seudónimo de Denis Hippolyte Léon Riveil, nacido en octubre del año 1804 y desencarnó a los 64 años en 1869 en París. Él escribió el libro de los espíritus y propició la fundación de la revista espírita, lo digo, Le Revue Spirit, la revista espírita en francés, y la constitución formal en 1858 de la Sociedad de Estudios Espíritas de París. Riveil presidía, tal como Riveil le llamaba, Arthur Conan Doyle le llamaba Riveil, presidió aquella asociación hasta su muerte. Los espíritus anuncian que los tiempos designados, estas son palabras de Allan Kardec, los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para su manifestación universal ha llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de sus enseñanzas. De alguna forma hemos visto quizás dos clérigos, habría más, también podemos decir que era clérigo Agustín de Hipona. Se desliga la Iglesia de alguna forma de aquel oscurantismo que hubo de alguna forma en la Edad Media, y ya en tiempos modernos pasan a una situación que, bueno, quizás no sea como la que hay ahora. Cada tiempo tiene su historia y cada tiempo tiene su significado, y sí, realmente grandes personas espirituales y que quieren guiar a otros y enseñar a otros la filosofía y la teología cristiana, pues tenemos a esos clérigos. En este caso, Riveil no era ningún clérigo, él enseñaba, era didacta, me sale la palabra, era pedagogo, de alguna forma tenía una carrera muy dilatada en la forma de enseñar y presentar tesis, razonamientos, filosofías, etcétera, y por algún motivo fue también elegido para esta labor en el siglo XIX. Libro de los espíritus, el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, la génesis, los milagros y las profecías son los 5 libros de la codificación espírita de Allan Kardec. El espiritismo no se queda, hay mucho más que decir, pero bueno, ya creo que nos pasaríamos de tiempo si continuamos. El espiritismo continúa en otras épocas. Vamos a ver. Bueno, nos queda algo interesante. Se me había pasado, disculpad, que es con relación a Agustín de Hipona. Ya una vez que se escribe la codificación espírita, porque es muy marcada la presencia de San Agustín en los escritos de Allan Kardec. Precisamente se le hace una presentación en el Evangelio según el espiritismo por el espíritu llamado Erasto, conocido como un discípulo de Pablo de Tarso, en una mesa mediúnica en París en 1863, en el cual, en el capítulo 3, quien quiera verlo, hay muchas moradas en la casa de mi padre, es el título. Y al final del capítulo, en la parte de instrucciones a los espíritus, Erasto dice que tenemos un esclarecimiento que nos trae el espíritu de San Agustín. Sí, San Agustín Hipona, que hemos visto al principio. Él nos habla de mundos superiores y mundos inferiores, mundos de expiación y pruebas, mundos regeneradores y de cómo se vienen produciendo la progresión de los mundos. Erasto dice que San Agustín es uno de los más grandes propagadores del espiritismo,
Se manifiesta casi en todas partes y la razón de ello la encontramos en la vida de ese gran filósofo cristiano que pertenece a esa vigorosa falange de los padres de la Iglesia a los cuales la cristiandad debe sus más sólidos apoyos. Como muchos fue arrebatado del paganismo, aquel manielismo, aquella, es decir, enseñanza pagana que se tenía en aquella época de su existencia. Fue arrebatado de ese paganismo a la más profunda impiedad de resplandor de la verdad. O sea, bueno, voy a leerlo textualmente, porque creo que lo he dicho mal. Como muchos fue arrebatado al paganismo, mejor dicho, al más profunda impiedad por el resplandor de la verdad. Recordemos un poco por lo que va a decir a continuación. Erasto, que fue discípulo del apóstol Pablo, conocemos la historia de Pablo de Tarso en el camino de Damasco. De alguna forma Erasto también lo conocía y lo ilustra un poco con la historia de Agustín de Hipona, con la historia de Pablo, que es la siguiente. Sintió que su alma, esa vibración extraña que le hizo volver en sí mismo y comprender que la felicidad estaba en otra parte y no en los placeres, esos placeres que hemos visto antes, no, que él tenía, embriagadores y fugitivos, cuando en fin, marcado por el camino a Damasco, oyó también la voz santa que le gritaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O quizá: Agustín, Agustín, ¿por qué no cambias? Exclamó: Dios mío, perdóname, creo, soy cristiano. Y desde entonces fui uno de los más firmes defensores del Evangelio. Se puede leer en las notables confesiones que escribió. Esto estamos hablando ya del Evangelio según el Espiritismo. En su libro de las confesiones, que nos dejó ese espíritu eminente, las palabras características y proféticas al mismo tiempo que pronunció después de haber perdido a Santa Mónica, su madre. Estoy convencido de que mi madre, palabra de San Agustín, mi madre volverá a visitarme y a darme consejos revelándome lo que nos espera en la vida futura. Qué enseñanza de estas palabras y qué resplandeciente previsión de la futura doctrina. Por esto, hoy día, viendo llegada la hora para divulgar la verdad que en otro tiempo presintió, que se ha hecho su ardiente propagador y se multiplica, por decirlo así, para acudir a todos los que le llaman. Esto es lo que nos comenta Erasto en el libro del Evangelio según el Espiritismo sobre San Agustín. Muchas expresiones. Quien se anime a leer la codificación espírita va a encontrar en San Agustín muchas referencias. Cambiamos un poquito de tercio. ¿Qué ocurre en el siglo XIX en otros lugares? Algunos pensaréis, bueno, si es que también el espiritismo está muy divulgado en Brasil, ¿verdad, Vinicius? ¿Cómo llega el espiritismo a Brasil? ¿Sabéis quién fue llamado el Allan Kardec de Brasil? ¿Alguno lo ha oído hablar? El Allan Kardec de Brasil. Becerra de Meneses. Él fue, por decirlo así, el que introduce el espiritismo en Brasil. También conocido como el Allan Kardec brasileño y el médico de los pobres. Conoció la doctrina espírita. Estamos hablando de Becerra de Meneses, pongamos un poco, no sé si será igual. Ya en aquel entonces algo de fotografía o parecido. Sí, fotografía ya existía. De Allan Kardec creo que se sacó más que una foto en todo el tiempo. Becerra de Meneses, Adolfo Becerra de Meneses, que nació en el año 31 y desencarnó, a finales del siglo XIX, ya en el año 1900. Conoció la doctrina espírita cuando se publicó la traducción al portugués del Libro de los Espíritus, aproximadamente en el año 1875, a través de un ejemplar que fue ofrecido con dedicatoria por su traductor. Estamos hablando de Becerra de Meneses, pero ya sí, de todas formas había ya. Hay un conato, ¿no? Que tenemos a Joaquín Carlos Traballos, que fue el que tradujo por primera vez el Libro de los Espíritus del francés
al portugués y de alguna forma pues llega a manos de Becerra de Meneses. Sobre su contacto con la obra, el propio Becerra anotó más tarde, textualmente, él cita: me lo dio una ciudad, se entiende que fue el traductor, yo vivía en Tijuca, en una hora en tranvía, subí con el libro y como no tenía distracción para el largo viaje, me dije, pues voy a leerlo. Bueno, Dios, ¿y esto? Entonces es ridículo confesarme ignorante de esta filosofía. De alguna forma, él, aquí lo tenemos escrito, ignorante, lo estoy leyendo por primera vez, pero no soy ignorante en cuanto a esta filosofía. Cuando he estudiado todas las escuelas filosóficas, pensando así, abrí el libro y me aferré a él como si fuese la Biblia. Leí, pero no pude, no encontraba nada nuevo. Sin embargo, todo eso era nuevo para mí. Una paradoja, ¿verdad? Pero de alguna forma le estaba leyendo y diciendo, esto que le estoy leyendo es nuevo, pero ya me resuena de antes, de alguna manera. Ya había leído o escuchado todo lo que se encontraba en el libro de los espíritus. Era un espiritista inconsciente. De alguna forma él se sentía dentro de esa creencia o de esa filosofía desde tiempo atrás, casi desde el momento en que nació. Después ya de estudiar durante algunos años las obras de Allan Kardec, el 16 de agosto de 1886, seguimos en el siglo XIX, a la edad de 55 años, ante un numeroso público, según los biógrafos, había unas cifras, pasa que no me cuadraban, pero había mucha gente y allí pues ese numerosísimo grupo, en una sala de conferencias en Guarda de Vela, en Río de Janeiro, después de un largo discurso, justificó su elección de abrazar el espiritismo. Con el tiempo da lugar al siglo XX, surgiendo grandes medios posteriormente, ya después de que estuvo Becerra de Meneses en Brasil, pues Chico Xavier, actualmente tenemos a Divaldo Pereira Franco. En el caso de Divaldo, podemos destacar su espíritu mentor, Joana de Angelis, quien en otra vida fue Juana Inés de la Cruz, la que habíamos visto anteriormente. De alguna forma ella ya se presentaba también en el Evangelio, según el espiritismo, como un espíritu amigo. De alguna forma, pues claro, cuando Divaldo le pregunta, ¿tú quién eres? Dice, pues soy un espíritu amigo. Ah, sí, pero dime cómo te llamas. Al final ya insistió tanto que le dio prácticamente el nombre de una de sus últimas reencarnaciones. Posteriormente a Juana de la Cruz volvió a reencarnar en Brasil en la época de la independencia con Portugal. Ya podemos asociar por qué se presenta a un medium en Brasil, Joana de Angelis. Podría ser por eso, podría también presentarse en otro lugar. Va ligado todo un poquito por esa afinidad con las personas. España, ¿qué ocurre en España? En el siglo XIX pues tenemos primero a José María Fernández Colavida, conocido como el Allan Kardec español, tradujo los libros. Él, creo, si no recuerdo mal, tuvo que ver ese auto de fe, creo que se llama, de Barcelona, cuando esos resquicios de la Inquisición, ya no existía la Inquisición en España. La Inquisición en España terminó en la Guerra de la Independencia, pero le quemaron los libros. No fue nada fuera de lo normal, porque eso lo que hizo fue darle más auge. Él dijo, esto tiene que ser más importante, he de traducir. Al él traducir el libro de los espíritus, primeramente, y llegar a manos de Miguel Vives, a una vez me equivoco con Luis fue de otra época, Miguel Vives, espiritista de la época, de alguna forma, por algún motivo, el espiritismo empieza a arraigar mayormente en Cataluña, y creo que, si no me equivoco mal, actualmente es que es en Cataluña donde más movimiento hay, bueno, también en Madrid, por algo, no lo sé, en Madrid también,
Pero bueno, ¿quién era Miguel Vives? Pues espiritista, vale, tejedor, músico, médico, medium, revolucionario. Por encima de todo, un hombre de bien, y lo que hizo ser conocido como el apóstol del bien. El hogar de Vives era muy pobre, pasó pues casi por lo peor que se puede pasar en esta vida. A los 26 años se casa. En su noche de bodas, su mujer muere. O sea, eso le acarrea tal depresión que durante 5 años es que no levantó cabeza, y no es para menos. Es que no le fue. A ver, ¿qué voy a contar? Es que no termina así la situación, porque luego posteriormente en segundas nupcias tiene un hijo a los cual a los 9 años se muere. Vale. Ya cualquier persona ya con eso le ha fastidiado la vida para el resto. Ya queda personas con peor o no tan peor situación, con no situaciones tan menos drásticas que las de él, han acabado con han quedado ya deprimidos y hechos pues, ¿qué hago yo ya en la vida? No, él siguió adelante, ya que fue iniciador de la Federación Espírita del Vallés, fundó en 1865 el periódico órgano de la misma, llamado El Faro Espírita, y dirigió hasta que desencarnó en 1889. En el año 1900, que se celebró otro congreso en París, de alguna forma ya no pudo asistir, envió una carta que leyó León Denis. Bueno, recordemos, es que parece en ese año en que desencarnó en 1906. No estaría muy bien ya de salud. Demasiada salud tenía pues, después de todo lo que le ha pasado, ¿verdad? Y se concentró, no pudo ir a ese congreso en París, y de alguna forma León Denis leyó la carta que Miguel Vives públicamente le mandó, un elogio, es un reconocimiento. Hablamos de León Denis, le manda elogios y agradecimientos a Miguel Vives por la labor que había desempeñado. Tanto José María Fernández Colavida, mayormente, de alguna forma, y también Miguel Vives, también estuvieron con Amalia Domingo Soler, entre otros innumerables beneficiarios de las obras de Allan Kardec. Conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Los espíritus del pasado, mejor dicho, actualmente, que tenemos en la codificación espírita, en el pasado fueron personas como nosotros. Algunos tuvieron buenas vidas, y me refiero a buenas vidas porque, como los clérigos, vamos a llamarlos así, como hemos visto ahí, como Lacordaire y este otro, que ahora no recuerdo los nombres, que hemos visto antes, que están en la codificación, pudieron estudiar eso. Lo tuvieron difícil porque cuando predicaron sus ideas de alguna forma fueron perseguidos, que dijeran que el clérigo no debería de cobrar ese diezmo de alguna forma, o la paga que tenía, y que tenía que tener un apostolado, vamos a decir, pobre de alguna forma, no fue popular, tuvieron persecución de alguna forma. Otros pues tuvieron sus carencias intelectuales, no daban más de sí su cabeza, luego de alguna forma aparecía ese boom que les llegó a llevar adelante. Se le mueren las familias, son personas como nosotros, que han estado pasando por todas las mismas vicisitudes de la vida que nosotros. De alguna forma han tenido oportunidad de aprender más, aplicar más, y tener ese ímpetu por aprender y aplicar en sus vidas aquello que habían estudiado en teología, filosofía y los libros espirituales de la época. He cambiado un poquito la conclusión, porque es que he adquirido hace poco un libro que a lo mejor está por ahí todavía, no recuerdo ni el nombre del libro. Es un libro escrito por Divaldo Pereira Franco y está psicografiado por el espíritu Filomeno de Miranda.
En ese principio es sobre obsesiones, el libro de las obsesiones, nada por el título. De alguna forma, en el comienzo de ese libro digo, es que esto que estoy leyendo aquí parece la conclusión de esa conferencia. Creo que se nos hemos quedado... A ver... Sí. Bueno, de alguna forma hay una reunión de espíritus, no recuerdo la época, sí que estaba presente ya en el mundo espiritual el doctor Becerra de Meneses, y hay alguien que fue psicólogo, psiquiatra, un profesional de la salud mental, que estaba hablando de un libro que habla de obsesiones y de problemas psicológicos. Pues el libro empieza así, pero es que él dice lo siguiente, voy a parafrasear un poquito lo que se dice, decimos una reunión en el mundo espiritual. Ellos también de alguna forma se reúnen para compartir el conocimiento que van adquiriendo. Es un poquito lo como es arriba es abajo, igual que nosotros nos juntamos aquí para aprender y compartir el conocimiento, ellos también lo hacen. Lo que ocurre es que allí los conocimientos que ellos comparten pues ya tienen unos niveles que a lo mejor a nosotros se nos puede llegar a escapar un poco, pero son entendibles. Dice, la nueva ciencia, la ciencia espírita, comenzó a tener certeza acerca de la inmortalidad del espíritu, ya no a través de la fe tradicional, sino de la lógica racional. Es lo que hemos visto en estos espíritus. Actualmente, espíritus, anteriormente eran clérigos, que de alguna forma se dieron cuenta que la lógica racional de la época iba siendo cambiando por lo que es la lógica espiritual de los tiempos nuevos, lo que dio lugar a una filosofía existencial rica en posibilidades para el entendimiento, con elementos para iluminar la conciencia y la razón, y produjo además como resultado una religión cósmica de amor, puesto que su ética moral está sustentada por las enseñanzas de Jesús. Según el ejemplo de él y de sus propios discípulos, el fenómeno de la muerte orgánica, generador de trastornos en el comportamiento existencial, que antes significaba la conclusión del ciclo mental y emocional, asumió entonces la condición de portal de acceso a otra dimensión. De alguna forma el que era enfermo psíquico ya le descartaban, ya dejó de ser persona. En muchas épocas de la historia con la gente los encerraban en psiquiátricos. No, eso ya era un comienzo de alguna forma donde todo tiene origen hasta donde todo retornan. En consecuencia, las doctrinas biológicas, las filosóficas y las de neurociencia, ante sorprendente apertura que proporciona con la física cuántica y por la biología molecular, penetran más audazmente en los orígenes de los fenómenos y la colaboración delante de la gran causa, la inmortalidad. Las definiciones que nos dan este espíritu ya está relacionado con épocas. Si habla de neurociencia y física cuántica, vamos avanzando en esas definiciones en los escritos espíritas. Queda derrotada por el influjo de la realidad la muerte. Nuestro peor enemigo en la historia, lo que más miedo ha tenido la humanidad, la muerte, pero en su aspecto destructivo y punitivo, según las religiones del pasado, y lentamente abandona los arrabales de la sociedad. De alguna forma, sobre todo los que estemos o estéis estudiando la filosofía espírita, verdad que ya sí, nos impone un poco a la muerte, pero ya no le tenemos tanto miedo. Donde imperaba ese miedo, imperaba soberanamente durante milenios, a convertirse pues en algo pues que marcaba la vida de las personas. Continúa diciendo que el cuerpo, en concordancia con esta nueva concepción, es el instrumento para la evolución del espíritu. De alguna forma,
algunos ya lo conocéis, lo habéis oído, estas palabras, pero está aquí de alguna forma firmando la situación actual y de lo que hemos aprendido en tiempos pretéritos. La oportunidad de ese renacimiento carnal en el mundo espiritual se hacía patente. La lista de bendiciones se despliega incitante, propiciando la conquista de niveles morales elevados y de realizaciones internas, que merecidas, que parecían, mejor dicho, anteriormente inaccesibles. Podemos ahora ver posibilidades en nuestra vida que tiempo atrás no veíamos. De alguna forma había un pavor a la muerte, los fantasmas medievales. Eso aquí, esta época tenebrosa de la humanidad, en las cuales, pues, a través del miedo y el sentimiento de culpa, ya parafraseando un poquito para no enrollar mucho, era lo que dominaba la creencia de las personas. Había una liberación de esos miedos y de esos sentimientos de culpa a una apertura espiritual mejor, en la cual, con los espíritus como guías, podíamos alcanzar unas verdades más reales que las que se habían estado impartiendo hasta entonces. El triunfo de la vida sobre la muerte representa la magnificencia del amor de Dios en nosotros. Una inefable alegría se apodera de la existencia humana a raíz de las noticias que podemos ver a través del espiritismo de un mundo mejor, porque esto es lo que se nos promete en un mundo, como hemos visto, el propio Agustín en la codificación, él habla del mundo de regeneración que con tanto anhelo estamos esperando en el planeta Tierra, que cada vez va quedando menos. Por eso se nos incita a que avancemos rumbo a la perfección que nos está destinada, pero que no olvidemos que nos siguen todavía en la retaguardia hermanos nuestros que van a necesitar de nosotros. Vamos a seguir la retaguardia con problemas que nos van a estar todavía empujando en algunas ocasiones, haciéndonos intentar caer en otras, los cuales tenemos el compromiso de la caridad, de aportar esa caridad. Como también os he comentado, estas son palabras mías en alguna otra conferencia, que después de que nosotros nos hayamos ido al otro lado de la vida, nos vayamos con la cabeza alta, diciendo: finalmente he podido hacer que la vida de alguien cerca de mí haya cambiado para bien, que haya marcado la vida de algunas personas con nuestra enseñanza, con nuestro ejemplo, con nuestra fe de alguna forma, y de alguna forma que ellos también hayan podido, eso se hace de forma exponencial, expansible a todos, de alguna manera, para que esto se extienda a todos. O sea, que todo lo que estemos dando a nosotros, exponencialmente, quien lo recibe lo va a ir dando a otros. Nuestro trabajo no queda en saco roto. Al fin de estimular el avance es lo que tenemos que tener en cuenta, de modo que comprendamos la necesidad del crecimiento íntimo sustentado en Jesús. Ante esta majestad cósmica, estas son ya palabras que decía en el libro de Filomeno de Miranda, este espíritu que había sido médico, ante la majestad cósmica, al contemplar los astros que centellean a lo lejos, por algunos de los cuales habremos de transitar en un futuro, y le daremos legítima alegría con motivo de haber sido invitados a trabajar en la viña del Señor. De alguna forma, ya, si alguno no conocía este símbolo, que es el símbolo de la filosofía o doctrina de los espíritus, el símbolo espírita, ya sabemos qué significa. De alguna manera, nos estamos esforzando por trabajar en la viña del Señor, esforzándonos de modo que seamos escogidos para actividades más amplias y gratas. Este es el momento y no admite postergaciones, sin tormentos ni tristezas, sino con alegría y gratitud a Dios, nuestro Padre generoso, que permanezca en nuestros corazones
y nuestra mente la paz que proviene de Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, con nuestros votos más efusivos. De alguna manera, espero haber llegado a ese objetivo. He querido mostraros en esta conferencia cómo estos espíritus que nos guían a través de la codificación espírita no son esos superhombres o seres fantásticos que quizás nos podemos imaginar en una ocasión, sino que ellos han pasado por todo lo que estamos pasando nosotros, cada uno desde su punto de vista, desde su estilo de vida o vidas sucesivas por las cuales han ido pasando, pues han ido aprendiendo todo lo que nos están enseñando ahora. Y de alguna forma, pues decir que igual que ellos han conseguido llegar al punto donde se encuentran, nuestro despertar, quien aquí esté dándose cuenta de que está teniendo un despertar espiritual, ese es el comienzo. A partir de ahí todo va a ir evolucionando y todo se va a ir presentando. Lo importante es nuestro ímpetu, nuestras ganas, que imaginaros el caso de Andrews, cuando él se veía tan simple que es que no soy capaz de memorizar nada, no leyó nada, pero no quiere decir que es que nos quedemos mirando al cielo a que nos venga la luz como a lo mejor nos pase como a él, no, pero busquémosla. Aquella persona que busca, halla, y felices son los necesitados de su interés espiritual, porque ellos serán saciados. Palabras del Maestro Jesús. Y espero que de alguna forma os haya llegado. Muchas gracias. ¿Queda tiempo para preguntas? 5 minutos. Sí. Vale. Bueno, pues ahora hay la parte de preguntas. No sé si alguna forma queda algo por aclarar o ha quedado algo a medio explicar. Sí, ha habido un momento en que me he quedado un poco corto porque veía que siempre hay más material e información que he tenido que acortar de alguna manera pues, para no quedarnos aquí hasta tarde. ¿Ha habido alguna cosa que necesite aclaración o haya surgido duda o queráis preguntar? No. Has aclarado todo mucho. Todo mucho. ¿Nieves? Solo dejarte que ánimos nos das, que ha estado de maravilla. Gracias. Esa es la idea. No quería extenderme mucho y tampoco meterme en temas personales míos. Quizás no sé si os habrá pasado a alguno de vosotros que en alguno de los casos que hemos descrito hoy os hayáis sentido identificados. A lo mejor en una época me sentí muy identificado con Andrews. Ahí lo dejo. Bueno, pues luego sí he leído, luego ya pude leer y entender las cosas. Lo primero me costaba mucho, ¿no? Bueno, una de las cosas que me ayudó es poder leer a otros, ya que he abierto un poco el melón. Yo era muy pequeño, es que tampoco se nos podía pedir más. Había un problema familiar, un familiar se puso enfermo, creo que fue mi padre. Yo quería llegar a más, pero yo es que tenía la autoestima ahí un poquito baja y yo pensaba que nunca iba a llegar a ser nada. Salía del hospital Ramón y Cajal, que lo habían inaugurado no hacía mucho, o sea, claro, ya estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Y yo veo en la parte de arriba un escrito que no sé si seguirá allí. Dice, todo humano, si se lo propone, podrá ser escultor de su propio cerebro. Y dice, todo humano, estoy incluido yo. Yo soy humano, ¿no? Escultor. No sé, alguna forma de poner, pues, ¿cómo hago eso, no? Os parecerá muy simple, que tampoco es que era demasiado joven a lo mejor para entonces. A lo mejor en vez de ser un niño aficionado luego a los tebeos y tal, pues me dio por empezar a leer. Pues vamos a ver. Si Ramón y Cajal me ha dicho esto, a lo mejor Ramón y Cajal me tiene algo más que decir. Me leí su biografía. Luego la de Madame Curie, luego la de Louis Pasteur, luego la de... no sé cuántas biografías me pude llegar a leer. No las recuerdo todas, pero sí que en todas aprendí algo. Y si ellos lo consiguieron, pues tampoco lo tuvieron fáciles. Que lea la biografía de Madame Curie, dejó su país, irse a Francia, pasar las penurias que pasó,
Bueno, luego llegó a serlo, quien llegó a ser, evidentemente, ¿no? Por eso, si a lo mejor alguno de vosotros, pues es un tema muy personal, os habréis sentido identificado con alguno de ellos, creo yo que a lo mejor el propósito de la conferencia ha llegado de alguna manera. A cada uno le habrá llegado de una manera diferente, evidentemente. Ninguno somos iguales.